Muchas gracias por estar aquí y agradecer en primer lugar a la Patricia que me asignara Maruja Mayo, porque yo no podía haberlo escogido mejor, el personaje. Y Perdona, la sugirió María Jesús Viguera, que quiero decirlo. Así que... Porque yo creo que Maruja es un ser fascinante, hipnótico, una mujer independiente, arrolladora, única, la gran artista plástica del 27, que llega mucho más allá de lo que pudiéramos considerar un simple acompañante del 27, es muchísimo más, y todo aquel que se acerca a Maruja Mayo, a la obra de Maruja Mayo, luego también a la personalidad, queda automáticamente atrapado, porque su obra es verdaderamente irrepetible en el contexto en el que ésta germina, se produce, desarrolla y casi diríamos que se cierra. Voy a distribuir mi intervención en dos partes muy bien definidas. Una primera de exploración oral sobre el personaje, Maruja Mayo, y su aportación, lo que significó en el mundo de nuestra España de pre- y posguerra, y luego iremos a lo fundamental, que es a su obra, y para ello va a hablar la propia obra y proyectaremos un PowerPoint de 3 minutos escasos donde hay una selección de 28 piezas que definen perfectísimamente por qué Maruja Mayo es una grande. Las grandes generaciones literarias de los siglos pasados estuvieron compuestas mayoritariamente por hombres, pero no exentas de mujeres. En el bautizado grupo del 27, más que generación, porque es un grupo, al lado de los Alberti, Lorca, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Alexandre o Pedro Salinas, en un segundo plano para la galería histórica, a poco que escarbemos, nos encontraremos con relevantes figuras femeninas como la poetisa o poeta Ernestina de Champurcín o Maruja Mayo. Maruja Mayo, que es una artista plástica con ideas propias y tocada, como reconocieron muy pronto sus compañeros de promoción, tocada por el aura de la genialidad. A Federico García Lorca, por ejemplo, le encandilaron los cuadros que fue conociendo de Maruja Mayo, pintora lucense, donde había nacido en el año 1902, y de los cuales, de sus lienzos, Lorca destacaba, y son palabras suyas, la imaginación, emoción y sensualidad con que estaban ejecutados. El singular mundo onírico de Maruja Mayo empezó a desvelarse en las publicaciones intelectuales de los años 20, desde que en 1928 Ortega y Gasset se hiciera eco de su talento y la presentara en sociedad, organizándole una exposición individual que tuvo lugar en las mismas dependencias de su mítica Revista de Occidente, la cual, por una vez, se saltó un criterio que llevaba a gala, que era el de no organizar exposiciones. Ortega y Gasset consideró que, dada la circunstancia y el talento de Maruja Mayo, sí había que organizar exposiciones. Y lo hizo porque Ortega detectó en sus óleos, los de Maruja Mayo, y como él mismo dijo, una obra original y polifacética, una obra llamada a representar un punto y aparte, como así fue en los derroteros de lo que Ortega calificaba el arte nuevo. Maruja Mayo trabajará como ilustradora para el órgano de pensamiento orteguiano que fue Revista de Occidente, y donde ella pudo mostrar sus dotes, así como en otra revista legendaria de la vanguardia, la Gaceta Literaria, revista dirigida por un, yo creo que ya desaparecido para el recuerdo, ideólogo fascista, Ernesto Jiménez Caballero, que firmaba GC y que al parecer no tuvo el mismo ojo clínico de Ortega para detectar en el trabajo de Maruja Mayo las raíces de una obra que no dejaría de evolucionar
en las décadas siguientes. Por estos años convulsos, 20-30, tiene lugar su relación amorosa con algunos literatos de primera línea, como Rafael Alberti o Miguel Hernández. Unas uniones en las cuales el contacto cómplice le servirá a ambos, a Alberti y Miguel Hernández y a Maruja Mayo, le servirá a ambos como revulsivo creador y de apoyatura recíproca. Con el poeta gaditano Alberti, que venía de recibir el aplauso de la crítica por Marinero en Tierra, mantuvo Maruja Mayo una tan intensa como rica transfusión de identidades y de concepción del hecho artístico, hasta el punto de que los textos de Alberti de esta época dan la sensación de ser deudores del característico mundo plástico que por los años finales de la década del 20 Maruja Mayo está indagando y en donde prima una visión pesimista de la sociedad. Un crítico afirmó sin ambajes que, cito textualmente, Alberti a veces parecía poner en palabras lo que Maruja Mayo expresaba con el pincel. Fin de la cita. A la pintora le va a dedicar Alberti, que es también pintor iniciático y pintor frustrado hasta cierto punto, porque él siempre consideró esta primera inclinación como la más auténticamente suya. Cuando Alberti se encuentra componiendo sus libros de la época surrealista, va a dedicarle a Maruja, en el año 29, uno de sus poemas más conocidos, el que lleva por título Primera ascensión de Maruja Mayo al subsuelo. Y cuando Alberti se encuentre realizando su gran libro de homenaje al cine cómico, que aparece paulatinamente en las páginas de la Gaceta Literaria, que es un libro que lleva por título un afortunado verso de Calderón de la Barca, Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, que es a su vez, y en mi humilde opinión, uno de sus poemarios surrealistas más logrados, en ese libro Maruja se encargará de ilustrarlo y se puede decir que con sus ilustraciones acrecienta cada composición, apareciendo ella misma en el título de uno de esos poemas del libro, el titulado Carta de Maruja Mayo a Benturp, un texto que Alberti, cuando ya está separado afectivamente de la pintora gallega, por X razones, aunque son presuponibles las del resentimiento, ese poema no va a aparecer en la primera edición definitiva de la obra y sí aparecerá luego en las ediciones que los estudiosos literarios recompongan en los años sucesivos. Esa simbiosis entre Alberti y Maruja Mayo fue muy alta y hasta hubo quien, como Juan Ramón Jiménez, la acusó a ella de desviar al poeta gaditano del rumbo popular con el que había emprendido su obra literaria. Juan Ramón Jiménez la llama con mucho desdén, como era característico a veces en el genio de Moguer, la llama acopladora habilidísima de estamperías de basura y considera su influjo en los hombres del 27 muy pernicioso, dice Juan Ramón, porque empantana con su inocente terribilidad putrefacta la nueva primavera española. Son palabras de Juan Ramón que vienen muy a colación porque estamos en el año de Platero y yo, del centenario de Platero y yo. Pero Juan Ramón tenía estas cosas cuando no le daban gusto a aquellos que él consideraba sus discípulos o alevines. Tiene también sentido esto de estamperías de basura porque se corresponde con unos lienzos que vamos a ver de Maruja Mayo, donde se ve muy claramente eso que se llamó realismo de nueva objetividad, que estaba muy influenciado por la escuela de Vallecas, etcétera, etcétera, que es un crudo realismo de esa realidad no muy mostrable, ¿no?,
cuando alguien visita la casa de uno siempre se le enseña lo más bonito, pero no también esa otra cara de la realidad, y que se imbrica mucho con lo que va a ser luego el arte en los años de posguerra. Y por eso tiene sentido esto que dice, tiene sentido, quitando la maldad y quitando la maldicencia, porque Juan Ramón en esto era muy hábil, de estamperías de basura, de estampas de basura, sería la traducción. Mucho más caritativo con Maruja y mucho más justos a la hora de retratarla fue el gran Ramón Gómez de la Serna, el rey de las greguerías, que la describe del modo siguiente: pequeñita, con ojos de lince, la cabeza como una veleta de giros rápidos, apretada la nariz a la barbilla como un pájaro orgulloso de su nido de colores. Este es el arte ramoniano. El otro escritor con el que Maruja Mayo colisionó emocionalmente fue con el poeta de Orihuela, Miguel Hernández, con quien entró en comunión aproximadamente en el año 1935 gracias a la intermediación de Pablo Neruda y coincidiendo más o menos con la implicación de Maruja Mayo en el gran proyecto de la República, el proyecto de las misiones pedagógicas y el desempeño de tareas docentes como profesora de cerámica